El cabildo de ayer, multitudinario, espléndido, realmente ha sido un revés para todos aquellos teóricos de la farsa, aquellos que acarrearon gente, aquellos que trataban de desmerecer ese movimiento multitudinario ciudadano que sale pidiendo censo el 2023. Por supuesto que ahí obviamente se ocupan ciertos espacios de liderazgo que no tienen nada que ver con esa voluntad férrea de llevar adelante la libertad de Bolivia, el restablecimiento de la democracia, del Estado de Derecho. Esto se ha puesto patente el día del Cabildo. Pero hay varios componentes que es necesario traerlos al análisis. El primero, que hay un componente de exagerada corrupción. El segundo, de exagerado entreguismo. Y el tercero, el componente del narcotráfico. Obviamente, comencemos con este último, que es el que los tiene muy preocupados a los miembros del narco régimen, que han mandado a declarar una serie de situaciones, a implantar terrorismo, a movilizar incluso no solamente policías, disfrazados, cubanos y venezolanos, colombianos disfrazados de policías que han cometido desmanes. Veremos qué dice la OEA, la ONU y la Unión Europea, que son organismos internacionales en total descrédito, que han sido tomados por intereses, por grandes intereses de transnacionales y que encubren este tipo de gobiernos. El ejemplo más claro es el GIEI de la OEA, que ha trastocado todo, ha mentido para hacer un informe y para generar detenciones. ¿Cuál es el objetivo de estos? Abrir la Constitución a como dé lugar. ¿Para qué? Para declarar el Estado comunitario, el Estado comunista. ¿Cuál es la desesperación de Evo Morales, de Arce Catacora, de Juan Ramón Quintana, de Carlos Romero, de toda aquella cúpula de delincuentes pertenecientes a ONGs, financiados por ONGs, pero además miembros activos de los carteles de la droga? La máxima preocupación, como alguien decía, son sus compromisos que tienen con los carteles más pesados del continente y de Europa. Compromisos de entrega de cocaína. No van a poder cumplir si se van del gobierno. Van a estar procesados por corrupción si se van del gobierno. Van a ser perseguidos si un gobierno patriota asume el poder en Bolivia. Por lo tanto, la desesperación los invita incluso a fingir una ruptura, a generarse denuncias entre ellos, a tratar de persuadir de alguna manera a la población, a la masa comunitaria, precisamente para confundirla, porque este es el tipo de guerra que están empleando, una guerra asimétrica, mediática, en redes sociales, para dar mensajes falsos, para que la gente caiga en las fauces de estos mismos, así como cayeron los países en Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, una serie de países que han caído y se han sumido en guerras civiles, se han sumido en unas dictaduras criminales. Este momento histórico que nos brinda Santa Cruz a todo el pueblo boliviano, por supuesto lo tenemos que utilizar no para que este régimen haga censo, si este régimen vive de la trampa, del engaño y de la mentira. Imagínenselos haciendo censo, haciendo referendo, haciendo elecciones. Viven de la trampa. Por lo tanto, estos se deben ir. Y Bolivia, unánimemente, si queremos obviamente rescatar la patria, debemos decirles no. Debemos exigir su renuncia y su procesamiento. No solamente por los crímenes, no solamente por el narcotráfico, no solamente por la exagerada corrupción al haber dejado un país en quiebra, también y fundamentalmente por el exagerado narcotráfico y el entreguismo que han generado todo este tiempo. Son traidores a la patria, son delincuentes, parte del crimen transnacional organizado. ¿A quién se le ocurre
que vayan a cumplir un censo en 2023 después de abrir la Constitución. Lo único que harán será declarar el Estado comunitario y una dictadura sangrienta. Esto es lo que se nos viene. Entonces, a no aflojar Santa Cruz, y si el resto del país quiere realmente una patria libre, por supuesto que se tiene que sumar, y se tiene que sumar con fuerza, voluntad y coraje, teniendo la certeza que todos esos políticos delincuentes como Tuto Quiroga, que ha sido artífice de la presencia del narcorrégimen en Bolivia, por todas las negociaciones que ha ido haciendo, él ha permitido el censo del 2001 eliminando la categoría mestizo, él ha aprobado la prórroga del mandato de los constituyentes cuando no habían aprobado ni siquiera su reglamento de debates. Él ha aprobado con su mayoría en el Senado y con los senadores de Doria Medina precisamente la nueva constitución de un Estado plurinacional, de una farsa con la que han venido hostigando todo este tiempo. Si queremos una Bolivia de bolivianos unidos, libres, en un Estado democrático, en un Estado de derecho, tenemos que luchar. Seguramente nos va a costar, pero tenemos que seguir adelante. Unirnos a ese valiente pueblo cruceño que ha dado señales de que no está dispuesto a ser esclavizado por el crimen transnacional organizado. Los bolivianos debemos saber que estos criminales que se han hecho del poder mediante el fraude se están jugando la vida. Y es necesario que todos salgamos a mostrarles a la Unión Europea, a la OEA, a esos organismos de burócratas como la ONU y todos sus tentáculos, que nos damos cuenta del sucio juego que hacen en los países. Un paso atrás ni siquiera para tomar impulso.